Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Inauguramos esta mañana una exposición que tendremos aquí hasta marzo de Dionisio González, comisariada por Fernando Francés. Recoge sus trabajos de los últimos 10 años, es un trabajo que mezcla arquitectura, fotografía, diseño, sobre todo mucha arquitectura de muchos países distintos. Yo creo que lo mejor ahora es que la expliquen tanto el comisario como el propio artista. Buenos días. Este era un proyecto que llevábamos muchísimos años pensando en realizarlo. Yo creo que hacer una gran exposición con casi un centenar de obras de Dionisio González era una necesidad vital en este momento en el contexto del arte español, mucho más en el contexto del arte andaluz. Sin duda, él es el artista de proyecto más importante probablemente que tenemos en España y aparte de que eso sea así intrínsecamente en la calidad artística, desde un punto de vista conceptual, ideológico, social, es casi divertido el pensar cómo desde la ficción distópica o ficción utópica, que en diferentes proyectos coinciden las dos, porque a veces hay intervenciones que pueden parecer apocalípticas, pero en otras ocasiones pueden parecer un sueño para los habitantes de una ciudad, cómo él ha sabido buscar esa realidad no existente, ¿no? Cómo a veces desde la imaginación del artista se puede tratar de plantear un proyecto que mejore la realidad, o incluso lamentándose de lo no realizado, ¿no? Que pudiera haber completado muchísimo mejor el momento actual de una ciudad, de un lugar, de un tipo de vida. La relación entre el habitante y el pensamiento urbano o arquitectónico es vital. Hubo arquitectos o no arquitectos que hacían de arquitecto, como Le Corbusier o Jeanneret, que desarrollaron, fue el leitmotiv de toda su vida. De hecho, recordemos cuando Le Corbusier se llegó a replantear la estructura urbanística de París o de Moscú, ¿no? Quizás su sueño fue realizar Chandigarh, que no existía, y por tanto pudo desarrollar los planteamientos que él entendía que esas situaciones utópicas sobre las que reflexiona muchísimo Dionisio, pues se podían llegar a plantear desde cero, y no en un lugar concreto, y no como una acumulación histórica de reacción, acción-reacción permanente, ¿no? Según cómo evolucionan unas sociedades, asimismo las ciudades se van modelando a los nuevos momentos, ¿no? En este sentido, hay que recordar también que esa verdad honesta está implícita en el mismo título del territorio que plantea en la exposición el artista, ¿no? La parresía tiene mucho que ver con el no mentir, con la ausencia de falacia. La falacia se puede quedar en el plano artístico, pero nunca en el plano de las vivencias, ¿no? De los ciudadanos, de los habitantes. Esa idea de que hay que decir la verdad, pase lo que pase, y ser consciente con ella y no mentir y no hacer falacias y no decir una cosa cuando realmente se está haciendo otra. Un discurso que estamos muy acostumbrados en este momento en dos ámbitos. Uno en el ámbito político, los políticos mienten más que hablan, y otro en el ámbito de la comunicación. Las fake news lo que están haciendo es crear una realidad ficticia alejada de la verdad auténtica, ¿no? Y los ciudadanos parece que tenemos que convivir con ese pose permanente que tanto en los medios de comunicación como en el ámbito político se plantea, ¿no? Esta es una verdad, es una pantomima, pero como usted ya lo sabe, no tiene importancia. Y eso mismo también sucede en cualquier actividad humana, ¿no? En las relaciones sociales, en las relaciones humanas y en las ciudades, en los proyectos urbanísticos. No, hacemos esto porque es bueno para el pueblo, pero igual el pueblo no es lo que desea, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el ejercicio de reinventar permanentemente la realidad construida o la realidad que pudiera haber sido construida, en ambas situaciones, el trabajo creativo, ideológico, reflexivo de Dionisio González
es para mí el más sorprendente, el más apasionante, incluso a veces el más divertido por las soluciones, no sé, yo qué sé, Brasilia se queda pequeña al lado de la imaginación de Dionisio en algunos de sus proyectos, pues me parece tan fascinante que yo creo que era muy importante hacer una gran exposición para que el público, no solo el especializado, sino el gran público, pudiera acceder a este tipo de reflexión, de pensamiento y de solución también. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, a la directora de Cultura, Susana, a Fernando a Fernando Francés por su labor en Málaga, por su proyección internacional, por ese trabajo impagable que ha hecho en esta ciudad. Al equipo, que me he quedado sorprendido porque hemos montado una exposición verdaderamente compleja en 2 días. Bueno, a Elena Juncosa, a tantas personas con las que he trabajado en este tiempo y que me han parecido profesionales de primera línea. Y luego, siguiendo al hilo de las reflexiones de Fernando Francés, que también ha explicado el proyecto, la exposición se llama Parresía porque Parresía, digamos, en el saber de Foucault es el decir cierto, el decir veraz, y hay otro término que también me apasiona mucho, que es el de existimar, ¿no? Porque la existimación es dar por cierto aquello que no lo es. Y finalmente, en nuestra época, y fundamentalmente desde el periodismo, Hugo Bolli en 1990 acuñó un término que era el de los factoides o el de los hechoides, ¿no? Que son, como en la ciencia ficción, los humanoides, es aquellas noticias formateadas, prefabricadas, que sin ser del todo mentira, ciertamente no corresponden con la verdad y que llegan al final a llevarnos a ese sentimiento de Baudrillard, cuando decía que el simulacro es más real que lo real, porque es hiperreal, ¿no? Entonces, si finalmente no hay una pedagogía, una metodología de la empiria que nos diga dónde está lo real, habría que preguntarse si aquello que contiene archivo finalmente es real, ¿no? Porque en su tesis sobre la filosofía de la historia, Walter Benjamin nos hablaba de cómo, digamos, la memoria histórica nos ha dejado toda una serie de imágenes y de conceptos de la dominación y cómo éstas siguen predominando en nuestro presente, ¿no? Y luego hay otro tema para mí fundamental, que obviamente se ve en la exposición, que es la ciudad, porque la ciudad tiene una enorme, digamos, condicionante de transformaciones, ¿no? Sería imposible resumir aquí la conversión de la antigua ciudad en la ciudad digital, porque la ciudad tal como la conocieron Aristóteles o Platón ha muerto, como ha muerto la utopía, que es el buen lugar, o la cacotopía, que es el mal lugar, del que hablara Patrick Guedes, el gran urbanista, y lógicamente ha llegado un momento que como dice Jan Suji, si el término ciudad sirve para representar a una población de 10.000 habitantes en el Medio Oeste, dirigidas o que su autoridad, digamos, moral o cívica es un solo sheriff, y sirve también para hablar de una ciudad como Tokio, de 40 millones de habitantes, con 250.000 empleados en el gobierno. Es decir, cuando un término sirve para significarlo todo, termina por no significar nada, ¿no? Massimo Cacciari nos dice que la ciudad, que ya no habitamos ciudades, porque la ciudad está en todas partes, ¿no? Es decir, que ya habitamos territorios, y habitamos territorios en el sentido de que estamos en una especie de exópolis, es decir, de relaciones exógenas que suceden en el exterior de la ciudad, que van creciendo y que nos llevan a una disposición compleja de dónde se encuentra ahora la ciudad, ¿no? Y de verdaderamente si estamos viviendo la postmetrópolis o estamos viviendo urbes complejas. En cuanto a las series que aquí se representan, que efectivamente son el trabajo de 10 años,
parten desde problemáticas muy diversas, ¿no? Todas ellas en conjunto llevan el hecho de su efemeridad, es decir, que son arquitecturas que están expuestas a la demolición, bien por desahucios como los asentamientos irregulares de Sao Paulo, bien por el descombre de la propia naturaleza, como la serie de Dauphin Island, que está expuesta a los tornados permanentemente, y hay una especie de arquitectura de la resignación que los propios habitantes de la zona expresan como levantarse ante la adversidad. Hay una arquitectura de la bahía de Jalón, una serie en Vietnam, que lo que nos viene a representar es como cuando dos sociedades asimétricas se encuentran, la entre comillas, sociedad superior termina homogenizando aquellos parajes que en cierto modo visita, es decir, que están expuestas al declive por pura sobreexposición a la mirada, por pura presencia del turismo, ¿no? Decía Mike Davis que todo paisaje se conforma por dos componentes, que son uno tectónico y otro erosivo. Pues la función erosiva del turismo es tremenda en sociedades vernáculas, ¿no? Y luego hay un trabajo más investigativo, más de proyección, es decir, que no está tan imbricado en aspectos sociales, pero que tiene que ver con aquellas métricas o aquellas escalas de arquitecturas. En concreto, aquí estamos delante de proyectos no construidos de Le Corbusier, que en cierto modo lo comentaba antes con Fernando Francés, que hay una frase de Martin Heidegger que me interesaba muchísimo, que era que todo proyecto no construido es una ruina, y dado que toda ruina requiere un arruinamiento por deterioro o destrucción, todo proyecto no construido entonces en cierto modo encierra la propia destrucción, ¿no? Y bueno, pues hemos querido dar escala métrica y en cierto modo convivialidad, ya que no ha tenido, digamos, no ha tenido una componente de habitar, pero sí hemos querido reproducir aquellos edificios que ciertamente se gestaron o se pensaron para ser edificados, pero que nunca llegaron a cimentarse, ¿no? Y no me extiendo más. Muchas gracias.